También con nosotros para cerrar este Business Connection, Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año, José Antonio. Bueno, ¿cómo has pasado feliz año? ¿Cómo has pasado ese terremoto Trump? Bueno, el año comienza con una nueva vuelta de tuerca, ¿no? En esas declaraciones incendiarias que realiza Trump. No hay que olvidar también que el método, aunque nosotros ya estamos un poco acostumbrados y no lo mencionemos, el método en esto sí es novedoso, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues no está empleando ninguna tribuna pública ad hoc o usual, sino esa red social creada cuando le echaron de Twitter, Truth Social, plataforma que está empleando pues para lanzar órdagos a diestro y siniestro, poniendo patas arriba esas relaciones diplomáticas de Estados Unidos con sus vecinos. En una estrategia que, como comentaba ahora Pedro Pérez Riu, yo creo que en esto coincido bastante con él, parece más la de un negociador corporativo que la de un presidente electo de la primera potencia militar del mundo. Pero es que Trump tiene las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Trump ha puesto el foco en Canadá, diciendo que debe convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, aprovechando además la salida de Justin Trudeau. Y que luego hablamos un poco sobre esto porque tiene muchas implicaciones también en materia europea. Luego, respecto a México, por esa crisis de fentanilo, que cuidado porque la DEA en las últimas horas, la directora de la DEA ha puesto mucho el foco en toda esta historia y que puede justificar una actuación militar. De hecho, México va a permitir que buena parte del ejército estadounidense, que ya tiene presencia en el país, pues la pueda tener más. Esos inmigrantes también que están de forma irregular en el país. Tenemos ahí dos focos importantes que también lo han sido durante la legislatura de Biden. Luego, respecto a Panamá, por el supuesto control que ejerce China en el canal, que es una infraestructura determinante, como todo el mundo sabe, para el comercio, para las navieras mundiales. Y luego con el tema de Groenlandia, territorio que está amenazando en las últimas horas con invadir, bueno, con precisiones, ¿no? Porque le preguntan, dice, oiga, ¿y está usted dispuesto a utilizar el ejército? Y entonces Trump se viene arriba y dice, hombre, pues si hay que utilizarlo, se le utiliza, ¿no? Planteando esa idea del control de los recursos naturales, entre los cuales destacan los hidrocarburos. Y luego, sobre todo, menos conocido, en Groenlandia hay un elevado volumen de tierras raras que son vitales para el desarrollo de la nueva economía, tanto civil como militar, sosteniendo, ¿no?, un poco Trump que Estados Unidos debe controlar esta isla que ejerce de puente, no olvidemos, entre el Atlántico Norte y el Ártico. A mí me parece que esto es lo realmente relevante, que es una región en la que se está librando una guerra geopolítica muy, muy importante. Ya sabes que yo en esto llevo insistiendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay una guerra en el Ártico en ciernes. Yo creo que del Báltico vamos a pasar al Ártico. Estamos hablando de un sitio en el que tanto China como Rusia quieren desarrollar nuevas rutas comerciales que van a suponer un giro de 180 grados en el statu quo actual, haciendo que enclaves como el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez y otros puntos controlados por Occidente, y en los cuales pues Oriente Medio también tiene, evidentemente, por cuestión geográfica, ¿no?, mucha carne en el asador, pues pueden perder peso en favor de esas nuevas rutas y, por lo tanto, si pierden peso, también reducir el poder de la OTAN y de sus aliados o de sus súbditos, ¿no?, como queramos verlo. Respecto al tema de Groenlandia, hay que decir que no es la primera vez, no que Trump se manifiesta sobre esta isla del Ártico, sino que la Casa Blanca se manifiesta. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pone en Groenlandia, pone allí el foco al ofrecer a Dinamarca comprar el territorio por unos 100 millones de dólares. Lo había intentado ya previamente, a mediados del siglo XIX, con bastante poco éxito, pero sí consiguió que Estados Unidos impulsara la base aérea de Thule, que se amplió a mediados de los años 50 del pasado siglo como parte de esa estrategia de la OTAN en la Guerra Fría. Esto es lo que quiere reeditar de alguna manera Donald Trump. Estamos ante una nueva Guerra Fría, estamos ante un nuevo telón de acero. Evidentemente, bueno, pues las comparaciones siempre son odiosas, pero para que nos entienda nuestra audiencia, en aquel momento pues se tomaron acciones completamente antidemocráticas. Por ejemplo, en aquel momento la población local de varios pueblos cercanos pues se les trasladó, se les echó de sus casas, en un apartheid claro, y el Pentágono intentó construir una red subterránea de emplazamientos secretos para lanzar misiles nucleares en la capa de hielo de Groenlandia con destino a Rusia. Es decir, hay algo más que el fenómeno económico. Esto es un proyecto que se llamaba Proyecto Iceworm, que no salió adelante, pero que conocimos sobre todo posteriormente, cuando, incluido el gobierno danés, que no lo sabía, cuando se desclasificaron muchos documentos a finales de los años 90 del pasado siglo, porque hubo un accidente con un bombardero B-52 equipado con material nuclear. De todo esto no se está hablando, pero realmente yo creo que aquí también es importante, ¿no? Esto vuelve a la primera plana cuando Trump en el año 2019 empieza a hablar de esta cuestión. En el año 2020 Dinamarca y Groenlandia y Estados Unidos alcanzan un acuerdo para incrementar las inversiones estadounidenses en Groenlandia, para reabrir el consulado estadounidense en Nuuk, y ahora
Trump realiza este mensaje al mismo tiempo que anuncia un nuevo embajador de Estados Unidos en Dinamarca, al cual pues evidentemente le espera un papelón tremendo. Y además saca a colación los aranceles como chantaje para presionar al gobierno danés, que a su vez también aprovecha para anunciar un incremento del presupuesto militar, dinero de los daneses que acabará en las arcas de las compañías de armamento de Estados Unidos. Por lo tanto, estos enfrentamientos también hay que verlos un poco con esta perspectiva: río revuelto, ganancia de pescadores, y los pescadores nunca son los ciudadanos, ¿no? En el tema de Panamá también es importante para ver un poco por dónde va a ir la política exterior de Trump, porque utiliza el fantasma chino para intentar aumentar su control sobre el canal de Panamá, que es un control que también pues, pasó sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de los años 70, cuando Carter, ¿verdad?, inicia ese proceso de transferencia de control a Panamá, que no terminaría prácticamente hasta el año 2000. Ahora, cuando Trump dice que quiere recuperar el canal, dice que es que hay presencia del ejército chino que están controlando esta vital ruta marítima, y esto él mismo sabe que no es cierto, porque en realidad ahí lo que existe es un componente de que en todos los países están sujetos a las mismas tarifas, unas tarifas que han subido para todos en el último año, pero es verdad que ese incremento del precio pues ha afectado, no solo ha afectado a los estadounidenses, también ha afectado 16 de la mañana hemos tenido ahí un corte con la señal de Lorenzo Ramírez. Vamos a ver si recuperamos enseguida esa señal. Estábamos viendo con el tema de lo que está sucediendo con el canal de Panamá, también con Groenlandia, alrededor de esas palabras ayer de Donald Trump, alrededor de cómo iba a comportarse. Lorenzo, perdón, que te hemos perdido. No, así va a hablar de los chinos y caerse la conexión, ¿no? Al final claro, vamos a tener hackers encima y debajo del agua. No sé en qué punto me he quedado, pero bueno, estaba hablando sobre esa supuesta presencia de soldados chinos en el canal de Panamá, que es algo que está afirmando Trump. En realidad es un problema de tarifas, porque es verdad que sí que hay una empresa con sede en Hong Kong que se llama Hutchison Holdings, que gestiona 2 puertos en las entradas del canal. Es verdad que China es el segundo mayor usuario del canal de Panamá después de Estados Unidos. Es verdad también que el gobierno de Panamá pues cortó lazos diplomáticos con Taiwán en el año 2017, lo cual también pues incluye un componente geopolítico importante, pero lo que pretende Trump en el caso de Panamá aquí sí que es estrictamente económico. Lo que quiere es que se rebajen las tarifas a las navieras estadounidenses, y esto, bueno, pues al final es una estrategia de negociación pura y dura. Yo creo que el punto importante, como te decía, está en Groenlandia. Vamos a ver más puñetazos encima de la mesa de Trump. Luego tendrán que ser los representantes del Tesoro, los representantes de Comercio Exterior, los que tengan que ir por detrás tejiendo un poco relaciones, y él pues va a hacer la labor que ha hecho pues en sus diferentes empresas, ¿no? Ir a la reunión primera y luego que los detalles se acuerden, ¿no?, en otras reuniones, en otros despachos en los que él pues ya no estará, José Antonio. A partir de ahí, bueno, entiendo que también te ha dado una sorpresa importante lo que sucedió ayer con Zuckerberg. Una carta de cambio de época, ¿no? De cambio de época o de tengo estos principios, pero si no te gustan los cambios, porque mis únicos principios son el dinero, el dinero y el dinero. He sido el estilete del control social, he sido el estilete de la censura, de la verificación de contenido, de la censura, pero ahora veo que esto va por otro lado y yo me sumo al carro. ¿Qué te parece? Porque lo empezamos a ver ya con los anuncios como el de Apple, que tuvo lugar con esta campaña navideña. Estamos viendo como esa idea, ¿no?, de lo que se ha venido a denominar esa agenda woke, esa agenda salvando las distancias, ¿no?, un poco lo que podríamos entender en España como el progre unido con Agenda 2030, eso que han ido defendiendo las empresas de Silicon Valley, ha fracasado estrepitosamente porque el público no lo ha aceptado, no ha pasado por ese aro. Entonces aquí se ha juntado por un lado el tema de negocio puro y duro, el tema económico, como siempre sucede, con el tema político. Ahora hay que arrimarse al sol que más calienta. ¿Y cuál es el sol que más calienta? Pues el sol que más calienta es el de Trump y, en el caso tecnológico, el de Elon Musk. Entonces, estamos viendo un determinado viraje. ¿Qué hace Meta? Compañía que, no olvidemos, ya cuando se cambia el nombre de Facebook a Meta ya tenía problemas económicos bastante serios. Muchos usuarios se habían dado de baja, en buena medida por esta circunstancia que estoy contando, y sobre todo porque salió a la luz pública pues todas las injerencias que tuvieron lugar desde Washington, desde los despachos de Washington y desde otros organismos e instituciones supranacionales, apretando a los señores de Facebook, que directamente tenían agentes de inteligencia dentro de la propia compañía censurando los mensajes. Y ahora, pues para no recibir un golpe y para
pues poner a Silicon Valley al servicio de ese complejo militar industrial, pues Meta hace ese viraje arrimándose al sol que más calienta. Se han enfadado mucho las empresas, las denominadas agencias de verificación, sobre todo las españolas, las que giran en torno a Neutran y Maldita.es, porque una de las decisiones que ha tomado Meta básicamente es dejar de utilizar sus servicios. Estas empresas, a lo mejor la gente no lo sabe, pero pertenecen a una red internacional de agencias de verificación que están financiadas por una cosa que se llama el Instituto Pointer y que a su vez recibe dinero fundamentalmente de la Open Society de George Soros y de la OTAN. Son sus dos principales financiadores, es decir, son los que están pagando la fiesta. ¿Esto implica que se va a acabar con la censura en las redes? No, evidentemente no. Esto implica que va a haber un cambio en los poderes que van a ir censurando las redes y lo que quiere Meta es ponerse a disposición de la nueva administración norteamericana. Como te digo, va a haber otras compañías que van a realizar también este giro. A Google no le va a hacer falta porque Google está tan dentro, ¿no?, del sistema de inteligencia norteamericana que prácticamente no sabemos dónde acaba uno y empieza el otro. La NSA y Google son prácticamente la misma entidad, sobre todo gracias, ¿no?, a esa actuación del que fue su gran preboste Eric Schmidt, que sigue estando en los organismos de decisión de Washington, sobre todo en materia de seguridad cibernética y también, por qué no decirlo, de control social. Y luego pues iremos viendo, insisto, cómo ese Silicon Valley cada vez más importante. No olvidemos que cuando Eisenhower hablaba del complejo militar industrial, estamos todavía en los albores, ¿verdad?, de ese desarrollo tecnológico y militar, pero ahora ya tenemos lo que se podría denominar también ese complejo militar industrial y tecnológico, con esa inteligencia artificial y esas grandes compañías de Silicon Valley, y luego, como dice Michael Shellenberger, también un complejo militar industrial de la censura, que no va a desaparecer, como digo, lamentablemente, pero sí que va a mutar. Hay algunos temas que van a seguir sin poder tener un análisis objetivo, como son los de siempre, el tema del COVID, el tema del cambio climático y el tema de la guerra de Ucrania. Pero bueno, vamos a ver un cambio de cromos y veremos hasta qué punto pues esto se traduce realmente en más esferas de libertad, que es lo que dice el señor Zuckerberg, siguiendo un poco la estela de un Elon Musk, que bueno, pues parece ahora que es el adalid de las libertades del mundo, cuando todavía mantiene a muchos expulsados y bloqueados de sus redes sociales, ¿no? Junto a Zuckerberg, el otro protagonista del día de la semana está siendo Trudeau, que parece que ha visto también las orejas al lobo, ha visto la llegada de Trump y ha dicho, aparta de mí este cáliz, ¿no?, de tener que soportar lo que ya empieza a ser el acoso hacia ese mundo woke, ¿no?, y siendo él uno de los adalides principales, sí, junto a Zuckerberg, ¿eh? Pero uno se va y el otro se queda y cambia de chaqueta, pero este que dice definitivamente que en su propio partido lo mandan a casa. Claro, este cambia de chaqueta porque le enseña la puerta de salida a Chrystia Freeland, que es en realidad quien ha estado controlando el gobierno de Canadá, porque además lo ha hecho de una forma muy inteligente, porque al final todos nos fijamos en Trudeau y no nos fijamos en Chrystia Freeland, otra de las chicas de Open Society, otra de las chicas de George Soros, que además estaba detrás del zar globalista canadiense, un Trudeau que a su vez era uno de los chicos de los recados del Foro Económico Mundial y de ese gran reseteo liberticida que, como sabes, pues denuncio desde hace muchos años, ¿no? Ha estado una década siguiendo esos designios de sus amos, ahora anuncia que se marcha con unas cifras de respaldo popular ínfimas y acosado por una crisis económica de caballo, especialmente en materia de inflación alimentaria e inmobiliaria, aunque lo más relevante han sido los escándalos políticos y sobre todo por las acciones totalitarias que ha puesto en marcha de la mano de esta señora, de Chrystia Freeland, que es viceprimer ministra, ministra de Finanzas, titular de la cartera, que es quien en realidad ha precipitado los acontecimientos, ha dado la espantada, la dio hace 3 semanas ante la incapacidad para sacar adelante los presupuestos públicos y, como te digo, está en la diana de la población, no solo por su nefasta gestión económica, sino por esas decisiones, como yo creo que es la más relevante y la más importante, y la que marca un hito es la de congelar las cuentas bancarias de los manifestantes de las famosas caravanas de los camioneros y también congelar las cuentas corrientes de las familias y de los amigos. Es decir, se utilizó el sector financiero para hacer una persecución ideológica y congelar cuentas bancarias en una muestra de esa deriva totalitaria que se está poniendo en marcha en Occidente empleando al sector bancario. Veremos hasta qué punto el sector bancario se deja, ¿no? Porque el sector bancario hasta ahora ha sido cómplice, pero puede dejar de serlo. Hemos visto en las últimas horas como algunos grandes bancos se van saliendo de esa alianza del net cero, que también tiene mucho que ver con esto. Con una censura institucional para callar a los disidentes, empleando ese recurso del delito de odio. En esto también ha sido Canadá uno de los principales más relevantes, marcando un poco la línea o el ejemplo que quería luego implantar aquí en la aristocracia política europea de von der Leyen y sus secuaces. Y luego encima, y esto a mí me hace mucha gracia porque esto hay que tomárselo de verdad, pues a pesar de la gravedad, con cierto humor, encima Freeland se hace la digna, ¿no? Esto es como al marido que le echan y le ha puesto la mujer las maletas en la puerta y cuando llega por la noche coge las maletas y dice que se ha ido él. Hombre, te han echado.
Freeland se hace la digna, dice que el malo es Trudeau, como si no hubiera tenido nada que ver en un proceso que ha dirigido ella misma con la ayuda y batuta, como digo, de sus amos globalistas, haciendo que Canadá sea una especie de laboratorio del mundo que quieren imponernos. Un Canadá que, bueno, pues era un ejemplo de libertad en el mundo hace no pocos años, ¿no? Poca gente sabe, aunque lo he contado en alguna ocasión, lo he estado recuperando en los últimos días con motivo de una investigación que estoy haciendo para el libro que sabes que estoy escribiendo. Freeland fue una figura central en la configuración de las sanciones económicas a Rusia, que han acabado golpeando con dureza las economías europeas, porque ella, que es de ascendencia ucraniana y que ha ayudado desde sus tribunas políticas y mediáticas a defender el relato de la OTAN en el este de Europa, ya desde los tiempos de las famosas revoluciones de colores, fue quien elaboró la propuesta por escrito y que envió al Tesoro y al Departamento de Estado de Estados Unidos con el plan específico para expropiar, congelar las reservas del Banco Central de Rusia. Es decir, esto no sale del Tesoro de Estados Unidos. Esto sale de unas conversaciones que mantienen Draghi y Ursula von der Leyen cuando Draghi todavía no tenía un cargo, porque ahora ya sabes que es el ungido para llevarnos a los nuevos Estados Unidos de Europa. Y entonces Chrystia Freeland es la que elabora el documento. Y pocas horas después de que los tanques rusos empezaran a llegar a Ucrania, es Trudeau quien lo presenta en una reunión de emergencia de los líderes del G7. Es decir, fue Canadá quien abre esa espita. Y esto, que a muchos puede parecer poco relevante, pues es fundamental para comprender que hay determinadas figuras que tienen un mando muy superior al que reflejan sus cargos y que se encargan de ejecutar acciones por encima de esas soberanías nacionales, incluso por encima del Tesoro de Estados Unidos, porque este bloqueo de reservas del Banco Central ruso pues ha supuesto un perjuicio para el dólar, sobre todo a largo plazo, al aumentar la desconfianza de muchos países que temen que si usan la moneda estadounidense como reserva puedan ser sancionadas en el futuro si se oponen a estos poderes que muchos siguen pensando que no existen, a pesar de que hace mucho tiempo que salieron de las sombras y sobre todo que exponen públicamente su actuación sin ningún tapujo, configurando un relato falaz para manipular a la opinión pública mientras se acusa al resto de promover la desinformación, ¿no? El otro punto clave es Austria, ¿no? El cambio alrededor de que no se podía conformar ese gobierno donde se incluía la derecha no globalista, la ultraderecha, llámale X, pero a esa derecha, que ahora parece que sí, y parece ser como una especie de preludio de lo que va a suceder en Europa en su conjunto, con la entrada o con esa ventana de Overton yéndose ya directamente hacia la derecha para poner al Partido Popular Europeo en un centro izquierda. ¿Qué piensas de Austria? Un poco... Sí, ahí es importante también el tema del concepto, ¿no? Porque ¿qué es ultraderecha hoy en día, no? Es ultraderecha el que se oponga al discurso oficial de la lucha contra el cambio climático, al que se oponga al discurso oficial sobre las crisis sanitarias y al que se oponga al discurso oficial sobre la guerra de Ucrania. Entonces, el concepto de ultraderecha que podemos tener tú o yo, que pueden tener la mayoría de los ciudadanos, se va moviendo en esa ventana de Overton. Me gusta mucho que hayas empleado ese símil, porque yo creo que es el más adecuado, y entonces ya todo el mundo es ultraderecha. Entonces, al final, pues todo lo que se salga del guión es ultraderecha. En Europa estamos viendo cómo los ciudadanos rechazan ese modelo que se intenta imponer desde arriba, desde la burocracia comunitaria, y que aspira a ir borrando soberanías nacionales para que los distintos países no puedan oponerse, pues sobre todo a medidas liberticidas y de control social que se están imponiendo con motivo de estos factores, como digo, de esa guerra de Ucrania, de esa tramposa lucha contra el cambio climático. También tiene mucho que ver el componente de la crisis sanitaria, que son las palancas que quiere usar la Comisión Europea, usando el plan Draghi, para intentar aumentar el papel de la industria europea a golpe de deuda y subvención. El relato que se ha intentado imponer desde las altas esferas, no solo europeas, de París y de Bruselas sobre todo, porque Berlín ya sabemos cómo está, sino también desde Washington y Londres, no está siendo admitido por los votantes europeos. Y esto se está demostrando en las urnas. No solo es un país, no solo son dos. Los ciudadanos no quieren asumir ese rumbo que responde a intereses de fuera de Europa y que además perjudica notablemente a los hogares y negocios del viejo continente. Porque esto es importante que lo entendamos. Si nosotros tomamos decisiones en Europa, tomadas desde fuera de Europa, pero que benefician a Europa, pues alguno puede decir, pues no vamos en contra de nuestros intereses y nos ayudamos del primo de Zumosol, para que todos nos entendamos. Pero es que si el primo de Zumosol adopta determinadas decisiones en Europa que perjudican a los europeos para beneficiar al primo de Zumosol, entonces lo que tenemos es una injerencia extranjera de libro. Y de esto se han dado cuenta los ciudadanos. Entonces, la estrategia de los comisarios políticos, ¿cuál ha sido? Acusar a todo aquel que no pase por el aro de ser un peligroso agente de Putin, de ser un ultraderechista, de ser un negacionista. No lo han conseguido.
No lo han conseguido. En Moldavia, la candidata pro-establishment gana las elecciones por estrecho margen usando el voto por correo, en unas elecciones que deberían ser investigadas. Nadie quiere poner la mano ahí. En Rumanía y en Georgia, la presión de la OTAN no logra evitar el triunfo del candidato que no quiere seguir los designios de Bruselas y de la Casa Blanca, sobre todo respecto a su relación con Rusia. Si nos vamos más al oeste, en Alemania, elecciones regionales que se han celebrado muestran el auge del partido Alternativa por Alemania, al cual se quiere expulsar del sistema para que no tenga un gran resultado en las próximas elecciones dentro de unos meses, porque amenaza el régimen bipartidista de Berlín y por lo tanto pone en tela de juicio el papel del protectorado alemán en el futuro de la Alianza Atlántica. ¿Alemania puede dejar de ser un protectorado de Estados Unidos? Bueno, eso es lo que quieren muchos ciudadanos alemanes. En Francia, el acceso de Le Pen, también evidente, que no están dejando tampoco que el partido crezca, porque está Macron ahí, pues poniendo el corcho en una botella que está a punto de desbordarse. Y en este contexto se debe analizar lo sucedido en Austria, como comentabas, en las últimas horas, porque fracasan las negociaciones entre los partidos de centro-derecha y teóricos socialdemócratas, abriendo la puerta a un gobierno del candidato que realmente ganó las elecciones. Que este señor tuvo el 30% de los votos. Y cuando ya no queda más remedio, dice, mira, como no nos podemos poner de acuerdo, vas a gobernar tú. Y además te vamos a calificar de ultraderechista. Y si uno analiza su discurso, en realidad, este tipo lo que hace es poner en duda esos pilares que te comentaba antes sobre los que se quiere construir la nueva Europa, especialmente las tres. Y en esta nueva Europa, los burócratas que dirigen el cortijo pretenden que todo aquel que cuestione los pilares va a ser expulsado de la plaza pública. ¿Cuál es el problema para ellos y la gran victoria del ciudadano? Que cada vez hay más masa crítica que se está dando cuenta de que es tan burda la manipulación y hay tanta información fiable, información rigurosa, algunos dedicamos, tú y yo entre otros, nuestra carrera a ello, pues no van a permitir que se vaya estrechando la soga, esa correa con la que se está manejando a las sociedades. Y esto es importante y es una victoria de las supuestas democracias. Mi gran duda es, ¿van a permitir que esto suceda? ¿Van a dejar realmente que sean los ciudadanos los que puedan ir eligiendo a sus líderes? ¿O van a poner o van a facilitar que estos líderes calificados de ultraderechistas salgan a colación para justificar posteriormente determinadas acciones políticas, ponerlos en la picota y cuando venga esa recesión oficial, cuando venga ese cambio de ciclo, culparles a ellos de todos los males? Bueno, pues me temo que esa es la estrategia, José Antonio. Solo un detalle más. ¿Tienes la impresión de que el movimiento de empuje tanto de Elon Musk como de Donald Trump tiene como objetivo final aquí en Europa que partidos como los patriotas europeos o el partido de Meloni entren en la comisión? Aquí no puede haber moción de censura, pero sí puede haber un cambio de comisarios que pongan en medio ambiente, en lugar de a la versión española, a la versión italiana. Es decir, ¿crees que el objetivo final a un año vista, tanto por Trump, Musk, como por el movimiento, ¿no?, puede ir por el camino de un cambio de cromos dentro de la Comisión Europea, ya que no puede haber una moción de censura, no puede haber un cambio de gobierno europeo? Y, en ese sentido, ¿crees que Europa va a poner pie en pared y puede quedarse como una isla de movimiento woke alrededor de un cambio en ese movimiento que Trump, Musk están intentando poner encima de la mesa? Yo creo que en ese análisis coincido bastante contigo, pero todo va a depender realmente de cuáles sean esos resultados electorales. Es decir, el año 2025, antes lo comentaba también el anterior participante, ¿no?, el analista, Pedro Pérez Riu, en relación al ámbito económico. Yo creo que también en el político 2025 va a ser un año de transición. 2025 es el año clave para entender lo que va a pasar en el próximo lustro. Vamos a poner lustro porque hablar de décadas me parece muy elevado. Si realmente los ciudadanos muestran a los burócratas europeos que, bueno, pues hay un apoyo a estas formaciones que podrían estar más cerca, vamos a decirlo así, de la línea ideológica que pudieran defender, al menos en lo social, Donald Trump y sobre todo Elon Musk, que es el que está haciendo punta de lanza, es muy probable que podamos ver movimientos de este tipo. ¿Por qué le interesa a Trump y a Elon Musk poner aquí esas determinadas figuras? Porque la negociación con la Unión Europea va a ser más sencilla, porque ahora mismo, por mucho que Ursula von der Leyen esté manifestando a Trump que está dispuesta a negociar, desde luego es un choque de trenes, a todos los niveles, ¿no? A nivel ideológico, a nivel comercial, a nivel económico, a nivel geopolítico. En la medida en que, no ya metiendo comisarios, sino utilizando los comisarios que ya están, y me quiero fijar sobre todo en el italiano, a través de Giorgia Meloni, podemos ir viendo determinados cambios de discurso, es decir, que puedan convencer a la propia Comisión de que no se pueden enfrentar directamente con Estados Unidos. En el aspecto de la isla woke es en lo que yo soy más pesimista,
porque creo que la idea clara es ir avanzando en esa línea. Y si uno analiza el plan Draghi, aunque sea un plan estrictamente económico, fundamentalmente económico, bebe un poco de esta idea, ¿no? Al final yo creo que se llegará a algún tipo de consenso, habrá aranceles, habrá castigos, pero Europa, si no quiere convertirse en esa isla, tendrá que colaborar, al menos durante esta legislatura de Donald Trump, esperando que en el futuro vengan tiempos mejores. El problema es que en el futuro, a lo mejor, Europa, siguiendo la famosa expresión, ¿no?, que popularizó aquel vicepresidente del PSOE español, Alfonso Guerra, a lo mejor Europa no la reconoce ni la madre que lo parió, ¿no? Una cosa más y te dejo, que son las 10:25, pero es que me tiene totalmente afectado, ¿no?, lo que sucedió ayer con Zuckerberg. ¿Crees que es un movimiento al estilo de lo que hemos visto en la izquierda aquí, con los medios de izquierdas, de ha llegado el PP, vamos a sobrevivir 4 años y cuando quedan 3 meses para llegar a las elecciones soy el más socialista y me cambio de chaqueta? ¿O crees que de verdad hay un cambio que, impulsado por un Elon Musk, que en el fondo hace 4 años también criticaba a Donald Trump, viene a ponerse detrás de Donald Trump para hacer un gran cambio? ¿O crees que simplemente, oye, tengo estos principios, pero si quieres me los cambio? ¿Te gustan los cambiados? Sí, pues me los dejo cambiados. ¿O crees que de verdad hay un cambio de época? ¿O crees que es simplemente una pausa? No sé si me explico bien. Sí, es simplemente una pausa para luego, de oye, voy a vivir bien ahora y ya volveré a implementar la agenda. Bueno, en el caso de Zuckerberg no es voy a vivir bien, sino voy a sobrevivir. O sea, no estamos hablando de un contexto en el cual las tecnológicas digan voy a estar mejor de lo que estaba antes. Es decir, bueno, determinadas tecnológicas como Facebook, Meta, voy a sobrevivir. Recordemos que Meta, Facebook, está aprobado, ha participado en la manipulación de las elecciones de Estados Unidos y también ha participado, a lo mejor en este caso no podemos hablar de manipulación, pero sí ha censurado muchos contenidos en las elecciones europeas. De hecho, la Unión Europea contrató a Meta en su momento. Entonces, el papel de Zuckerberg es voy a salvar la empresa. Y en ese sentido es una visión cortoplacista. A la hora de determinar cuál va a ser el papel de la tecnología, los aspectos de política exterior y de geopolítica que vengan desde Washington, yo creo que ahí sí que hay un cambio estructural. Porque ahí quien está tomando realmente las decisiones no es Elon Musk, que es el que pone un poco la cara y el que de alguna manera pues también le gusta, ¿no? Es el más mediático, sino Peter Thiel. Peter Thiel es el preboste de Palantir Technologies y sé que de verdad está aplicando una revolución del gobierno tecnocrático desde dentro. Esos Peter Thiels, ese tipo de figuras, como Elon Musk, ese tipo de figuras también, salvando las distancias como Zuckerberg y alguno más, van a seguir manteniéndose dentro de la estructura de la administración estadounidense. A lo mejor hay piezas que pueden ser sustituidas, como en el caso de Zuckerberg, que dentro de todos ellos pues sería el menor, igual que le pasó, no olvidemos, ¿no?, al dueño o al fundador de Twitter, a Jack Dorsey, que fue uno de los que salió, ¿verdad?, cuando Elon Musk compra la red social. Pero va a haber otros, que yo creo que es en los que nos tenemos que fijar más importantes, que sí que van a avanzar en ese papel del gobierno tecnocrático y que son a mí a los que me dan realmente más miedo, ¿no? Respecto a Meta, no olvidemos, no hace falta ser muy inteligente para determinar. Meta, Facebook, es una creación de los servicios de inteligencia y se basa en una empresa que se llamaba LifeLock, que el mismo día, prácticamente el mismo día que la cierra la NSA, pues se pone en marcha Meta, Facebook, teniendo en el Consejo de Administración gente de la inteligencia norteamericana, porque vieron una vía muy importante para poder espiar a los ciudadanos sin necesidad de espiarlos desde las agencias de inteligencia, porque los ciudadanos se espían a ellos mismos y encima publican sus cosas en las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, esto es una herramienta importante, siempre van a estar manejadas desde dentro y los directivos que quieran mantenerse tendrán que bailar al sol que más calienta. En este caso es Donald Trump y si en el futuro hay un presidente demócrata, pues tendrán que cambiar la cara, aunque por dentro, en las máquinas, siguen haciendo exactamente lo mismo porque los presidentes de gobierno, ya sabes tú que mandan mucho menos de lo que algunos creen. Lorenzo Ramírez, gracias por compartir este tiempo aquí con nosotros en Negocios Televisión. Buen día, buen negocio. Encantado. Y feliz año. Buen 2025. Encantado como siempre de estar con vosotros. Un fuerte abrazo, Santo. Un fuerte abrazo.